Nicolás Paut, presidente de AIPEF y también editor económico de CNN Chile y de Chilevisión. Y para mí es un agrado compartir con ustedes esta jornada donde queremos hablar de una tendencia en inversión que está ganando mucho terreno, mucha tracción, no solamente en inversionistas institucionales, sino que también en inversionistas retail, como se conocen a las personas individuales que quieren invertir para obviamente generar rentabilidad con ahorros o capital que tengan. Ese es el tema principal que vamos a conversar en esta jornada y que lo hacemos en asociación con el que debe ser el partner ya de más tiempo de AIPEF, que es Sura Inversiones. Y quiero resaltar especialmente que este ya es el 10º año que tenemos relación con Sura y que queremos celebrarlo con un ciclo de charlas y de encuentros que hemos denominado Tendencias de las inversiones en entornos cambiantes. Y precisamente hoy día queremos partir hablando de los llamados activos alternativos. Les quiero contar un poco más sobre esta 10º año ya que tenemos de cooperación con Sura. Queremos apoyar, como siempre, el periodismo de calidad, dando opciones de capacitación y también de discusión sobre temas económicos, financieros, de negocios y también áreas afines como las telecomunicaciones, energía, minería o medio ambiente. Por supuesto, todos temas que están presentes en el desarrollo económico de nuestro país y también en la discusión política. Todos sabemos la coyuntura que estamos viviendo y por lo tanto es muy importante discutir estos temas varias veces, no solamente una vez, sino que de manera constante para ir también internalizando las visiones y también las distintas opciones que se están dando en el camino. También quiero contarles que este año en particular, y gracias a una alianza a la cual también se ha sumado Sura Seguros, iniciamos la creación de un portal web dedicado a quienes, a ustedes, los periodistas del sector, para que pueda apoyarlos en la elaboración de sus informes, trabajo, reporteos. Por eso invitamos a todos ustedes a que puedan apoyarnos con ideas para que así este portal sea de real utilidad para su trabajo y se convierta entonces en un punto de encuentro y de crecimiento para todos nosotros los periodistas que trabajamos en economía, finanzas y todas las áreas afines. Bueno, vamos a hablar hoy día de activos alternativos y con dos tipos de experiencias, como les decía, desde el inversionista retail, el inversionista individual y también de los inversionistas institucionales, como por ejemplo son las compañías de seguro o las administradoras de fondos de pensiones. Quiero primero saludar a nuestros expositores. Vamos a ver en pantalla ahora a Renzo Berzelli, que es vicepresidente de Sura Inversiones. Renzo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Nicolás, muy buenos días a quienes nos escuchan. Renzo nos va a estar hablando de la experiencia del inversionista retail, cómo tenemos que ir analizando cada una de las posibilidades de los activos alternativos, qué instrumentos o vehículos de inversión hay para una persona normal. Vamos a estar hablando entonces de eso con Renzo. Y también quiero saludar a nuestro segundo panelista, Cristian Norambuena, que es Official Senior en el New York City Retirement Systems, que nos va a dar la experiencia desde el inversionista institucional. Cristian, un agrado saludarte, ¿cómo estás? Hola Nicolás, muy bien, gracias, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí. Igualmente, el gusto también es que tú nos puedas acompañar. La modalidad de este seminario es muy simple. Primero va a exponer Renzo sobre el inversionista retail para los activos alternativos. Luego va a haber una serie de preguntas. La idea es que no las haga solamente yo, sino que también ustedes participen a través del chat que está habilitado en Zoom. Por favor, háganlo para que sí, ustedes que están viendo puedan resolver las dudas que tengan y sea de profunda utilidad este encuentro. Lo mismo para la conversación con Cristian, que va a ser el segundo panelista. Él va a hacer su exposición y luego una serie de preguntas que nuevamente les digo, participen para que así también sea obviamente mucho más entretenido este seminario. Como les decía entonces, nuestro primer tema en particular sobre activos alternativos es ¿qué son? ¿Cuáles son las opciones? ¿A qué se refiere con activos alternativos? ¿Qué perspectiva de inversión para tener un buen retorno hay que tener en cuenta para estos activos alternativos? Y también, si yo tengo plata ahorrada y digo, me gustaría entrar a activos alternativos, ¿cómo lo hago? ¿Cuáles son las opciones?
De eso entonces nos va a hablar ahora el vicepresidente de Sura Inversiones y gerente general de corredores de bolsa Sura Asset Management en Chile, 17 años de trayectoria en esta empresa y responsable del negocio de ahorro e inversión de Sura Asset Management, ingeniero civil industrial y también MBA de la Universidad Católica de Chile. Me refiero a Renzo Berzelli. Renzo, nuevamente te saludo y te dejo tu tiempo para que nos hables entonces activos alternativos desde la perspectiva de un inversionista retail. Perfecto, muchas gracias, Nicolás. Bueno, como decía Nicolás, vamos a comenzar un poco hablando muy resumidamente de lo que son los activos alternativos. Bueno, son activos financieros distintos a los activos tradicionales que uno transa regularmente en las bolsas, como son los bonos, las acciones. Estamos hablando de activos como, por ejemplo, bienes raíces, capital privado, deuda privada, infraestructura en general. Estos activos tienen características distintas a los activos tradicionales, principalmente respecto de, por ejemplo, temas de liquidez. Son activos que al no transarse en bolsa son más ilíquidos. Los aportantes retail a veces tienen que los montos de inversión son bastante más altos y también los plazos de inversión en general son bastante largos y uno tiene que estar un buen periodo de tiempo para poder optar al retorno que uno espera. Son activos que en general tienen una baja correlación con los activos más tradicionales y por eso se habla de que son un buen elemento de diferenciación. Y son activos que hace algunas décadas atrás estaban principalmente destinados a inversionistas institucionales, fondos de pensiones, compañías de seguros, y como vamos a ir viendo más adelante en esta presentación, de a poco esto se ha ido democratizando y se ha estado, los clientes retail han tenido cada vez más acceso a este tipo de alternativas. Bueno, si vemos un poco la composición de la industria y cómo esta ha evolucionado, hoy día la industria de fondos de inversión de activos alternativos en Chile administra poco más de 19.000 millones de dólares. En los últimos 12 meses ha crecido más de 4.800 millones de dólares. Y las tres principales categorías que representa la industria son básicamente capital privado, es decir, invertir en acciones de empresas que no están listadas en bolsa, también deuda privada y también activos inmobiliarios. De hecho, dentro de estas categorías, cuando hacemos un zoom a los distintos tipos de activos, vemos que donde más dinero hay en la industria es en capital privado, básicamente a través de lo que llaman feeder funds, es decir, traer vehículos de afuera y colocarlos y disponibilizarlos a través de un vehículo local de capital privado, donde aquí los fondos de pensiones son el principal actor. Y también las otras subcategorías donde hay un mayor patrimonio administrado son tanto la deuda privada como los activos inmobiliarios. Cuando vemos el crecimiento en los últimos 12 meses, vemos que la industria ha creado 34 fondos en los últimos 12 meses. Estos 34 fondos han podido recaudar cerca de 1.600, 1.800 millones de dólares, y donde vemos que las principales categorías donde se están creando fondos son en temas de deuda privada y en fondos inmobiliarios. Deuda privada por más de 500 millones de dólares en fondos nuevos y fondos inmobiliarios con cerca de 370 millones en fondos nuevos. Si nos ponemos a hablar un poquito más de contexto, como les comentaba, hemos visto en los últimos años una democratización, es decir, una facilitación del acceso a este tipo de inversiones para inversionistas retail. Y acá hay básicamente tres puntos que han permitido esta democratización. El primero de ellos es que vemos una mayor disponibilidad de soluciones por parte de gestoras y por parte también de instituciones de wealth management a clientes no institucionales. En segundo lugar, vemos que los aportes mínimos se han ido reduciendo y también uno de los problemas que tenían los activos alternativos, que era la iliquidez, se ha resuelto parcialmente a través de ventanas de liquidez, es decir, periodos de tiempo, 1 mes, 3 meses, 6 meses, en el cual el cliente que requiera su capital tiene ventanas para hacer rescates por un porcentaje del fondo con una determinada periodicidad y no necesariamente tiene que esperar hasta el término del fondo para poder disponibilizar de sus dineros si es que tiene alguna urgencia o lo requiere antes. Y también vemos que cada vez más hay una mayor información a los aportantes al mundo retail sobre los beneficios de la diversificación que aportan los activos alternativos y también del mayor retorno que entregan estos en un horizonte de largo plazo.
Pero bueno, hoy día nosotros en Chile vivimos un contexto muy desafiante. Nosotros en el país tenemos un escenario de tasas de interés muy bajas y hemos tenido mucha volatilidad. ¿Ah? Y adicionalmente el escenario económico-político también frente a un proceso constituyente y eleccionario obviamente trae ciertas incertidumbres. ¿De qué estamos hablando? Básicamente, este escenario desafiante parte post 18 de octubre con una revalorización de los riesgos de liquidez. ¿Ya? Es decir, activos que eran ilíquidos y que a lo mejor estábamos acostumbrados a épocas de poca volatilidad y de bastante tranquilidad, los inversionistas se mantenían muy conformes con este tipo de activos. Pero después del 18 de octubre y reforzado por la pandemia, empezamos a ver una revalorización y una mayor apreciación del riesgo de iliquidez. Y también empezamos a ver de que los inversionistas se daban cuenta que estábamos muy especificados, es decir, un porcentaje muy grande de nuestras inversiones estaban en Chile en pesos o en UF, y se empezó a ver el valor de la diversificación y de dolarizar parte de estas inversiones, y en algunos casos también de mantener parte de estas inversiones custodiadas en otras jurisdicciones, como es el caso de Estados Unidos. Como les comentaba, hoy día vivimos momentos de tasas de interés muy bajas y hemos tenido mucha volatilidad, donde vemos que se incrementa la disposición a sacrificar algo de liquidez por buscar rentas un poco más altas. Todos sabemos que hoy día, por ejemplo, las tasas de los depósitos a plazo son cercanas a cero, hay muy poco retorno, lo mismo en la renta fija, y por lo tanto vemos que la gente empieza a estar dispuesta a sacrificar un poco de más liquidez para poder optar a retornos un poquito mayores. ¿Ya? También vemos, por ejemplo, que a raíz de la pandemia hay cambios en las modalidades de trabajo. Mucha gente hoy día está trabajando remoto. Nosotros hoy día estamos haciendo completamente remoto, algunos desde el trabajo, otros desde nuestras casas, y es una modalidad que claramente llegó para quedarse. También vemos un incremento en el comercio electrónico, y todo esto pone presión, por ejemplo, a la vacancia en las oficinas y a las necesidades de mayores servicios de bodegaje, que eso también genera amenazas y oportunidades también en el mundo de los activos alternativos. Y por supuesto el proceso constituyente y eleccionario que vivimos actualmente hoy día aumenta en parte la incertidumbre para los inversionistas. Como consecuencia de todo ello, cuando uno empieza a hacer un zoom por los distintos tipos de activos, vemos que, por ejemplo, la incertidumbre local que estamos teniendo hace bajar el interés por algunas alternativas de largo plazo, como por ejemplo es el desarrollo inmobiliario. Y vemos un aumento en las preferencias por vehículos de plazos menores y que tengan ventanas de liquidez, como también aumenta el interés por invertir en activos alternativos extranjeros, como por ejemplo renta inmobiliaria y deuda privada. Como comentábamos, las nuevas formas de trabajo ha hecho bajar el interés por fondos inmobiliarios de rentas de oficina. El mayor comercio electrónico ha incrementado el interés por inversiones en activos de logística y de bodegaje, por ejemplo. Y los bajos niveles de tasas de interés con volatilidad que hemos vivido en Chile ha incrementado el interés por alternativas de deuda privada local y también de renta residencial local, que en general son activos que tienen flujos bastante estables, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son en general los consejos que nosotros le damos al ciudadano a pie, a los inversionistas retail, para invertir en este tipo de activos alternativos? El primero es conocer los riesgos, el segundo es invertir diversificadamente, el tercero es invertir un porcentaje de los ahorros, no todos, y vamos a pasar ahora a ver un pequeño detalle de cada una de estas recomendaciones. La primera de ellas es conocer bien los riesgos y no deslumbrarse por los retornos altos esperados. Muchas veces uno ve alternativas que ofrecen retornos de UF más 7, de dólar más 10, incluso valores más altos. Y acá lo importante es conocer muy bien cómo funciona el fondo y cómo funciona el activo, porque cada alternativa tiene características bien puntuales que es muy necesario conocer. Por ejemplo, los plazos de llamado de capital. Muchas veces esa inversión no se hace de una sola vez, sino que se hace en un periodo de tiempo, 6 meses, 12 meses, 2 años incluso. Conocer también cuándo se inicia el reparto de dividendos. Hay muchas alternativas que requieren un periodo de maduración antes de empezar a que el inversionista empiece a recibir dividendos. También la existencia de mercado secundario. Si es que yo requiero liquidar mis inversiones antes, conocer un poco cómo funciona el mercado secundario en ese tipo de activos. Como comentábamos, si es que existen ventanas de liquidez en el fondo,
de verlas en qué plazo se pagan los rescates, porque muchas veces existen ventanas de liquidez, pero eso no significa que nosotros tengamos en 1, 2, 3 días nuestros ahorros, sino que pueden ser 45 días, 90 días o incluso plazos superiores. Por supuesto, conocer los riesgos involucrados y también conocer cuál es la fuente de originación de esos retornos, porque a veces ocurre que los retornos son bastante atractivos, pero eso implica una revalorización de los activos y que se espera obtener en el muy largo plazo y no necesariamente como un dividendo anual que uno pudiese también esperar. Y lo otro también que es clave es que siempre hay que recordar que hay una regla básica de finanzas y de economía que a mayor retorno, mayores son los riesgos. Es decir, cuando uno tiene una alternativa en activos similares, por ejemplo, a UF más 5 o UF más 6, probablemente son activos distintos. El nivel de endeudamiento es distinto, el nivel de riesgo que hay detrás de los activos es distinto y eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Después, respecto a la diversificación. La diversificación aquí es clave. En los activos alternativos que son poco líquidos, la elección es muy significativa porque si uno se equivoca en ingresar a un vehículo, no necesariamente es fácil salirse, por lo tanto hay que hacerlo muy diversificadamente. Y cuando hablamos de diversificación, hablamos básicamente de dos tipos de diversificación. Una es por tipo de activo, o sea, si yo, por ejemplo, quiero invertir un 10, 20, 30% de mis inversiones en alternativos, ojalá hacerlo en distintos tipos de activos. Inmobiliario, deuda privada, capital privado, todo el abanico de activos alternativos que hay. Incluso, por ejemplo, si hablamos de una subcategoría como es la deuda privada, tener claro que el ideal es hacerlo en distintos tipos de deuda privada. Facturas, leasing, mutuos hipotecarios, créditos a empresas, capital preferente, créditos automotrices, ojalá hacerlo de manera bastante diversificada, incluso dentro de una misma subcategoría. También nosotros vemos mucho valor en la diversificación por la gestora. Nosotros en Sura en general tenemos programas de activos alternativos que buscamos precisamente eso, que el cliente acceda no solamente a fondos de Sura, sino que también a fondos de otros buenos partners que podamos tener, de modo tal de que el cliente pueda acceder a una mayor diversificación. Y obviamente las contrapartes con las que uno trabaje tienen que ser contrapartes que tengan idealmente bastante experiencia, track record, y si no tienen tanta experiencia, por lo menos que en las áreas críticas tengan muy buenas contrapartes también ellos. Y obviamente en general a mayor liquidez hay la recomendación de una mayor diversificación se hace más necesaria, ¿no? Porque también a mayor diversificación es mayor la estabilidad que podamos esperar en nuestro retorno. También un tercer punto, un tercer consejo es tener cuidado con la liquidez y los plazos, y es invertir un porcentaje de nuestros ahorros. Como les decía, no deslumbrarnos por esos retornos muy atractivos y decir, ok, vamos a colocar el 100% de nuestros ahorros, sino que tenemos que saber de que tenemos que definir un porcentaje máximo de la concentración en estos activos, que obviamente dependerá de nuestro perfil de riesgo y de nuestras necesidades en el corto y mediano plazo que podamos tener de esos activos. También muy importante el mercado secundario que puedan existir, porque en épocas normales en general, por ejemplo, antes del 18 de octubre, uno compraba un fondo inmobiliario y uno podía vender con relativa facilidad sus inversiones en el mercado secundario en un tiempo bastante razonable y sin tener que sacrificar rentabilidad por ajustar los precios. Pero vemos que cuando esas condiciones de normalidad ya no se dan, el mercado se seca, y cuando hay muchos inversionistas queriendo salir en un mercado seco, obviamente eso empieza a afectar los precios. Por lo tanto, eso también hay que tenerlo muy en consideración. Y por último, en caso de requerir los ahorros antes del vencimiento del fondo, esto hay que planificarlo con tiempo. Nos pasa muchas veces que hay personas que, este tipo de activo, por ejemplo, es algo muy útil para la APB, que son inversiones de largo plazo. Pero si la persona tiene, el inversionista, el ahorrante, tiene inversiones en APB, en este tipo de activos, y estima que se va a pensionar luego, lo recomendable es que por lo menos con un año de anticipación empiece a planificar esa desinversión para poder hacerlo de manera ordenada. Y bueno, para terminar mi presentación y dar el pase a las preguntas, hablar un poco de los desafíos que vemos hoy día en el mundo de las inversiones de activos alternativos en el segmento retail. Primero, si bien hemos avanzado en el conocimiento y en la familiaridad de estos activos en los inversionistas retail, en nuestra opinión creemos que hay mucho espacio para seguir mejorando eso, para ir profundizando esa cultura en activos alternativos. En segundo lugar, una categoría que ha estado todavía lejos de los inversionistas retail
es lo que es capital privado e infraestructura. En general, los vehículos que existen están muy orientados a inversionistas institucionales de muy largo plazo y ahí creemos que hay ventajas para seguir avanzando de cómo ir acercando el capital privado y la infraestructura cada vez más a inversionistas retail. Otra cosa muy importante es que el ideal es que haya más inversionistas retail participando para que el mercado secundario de estas alternativas tenga mayor profundidad. En cuarto lugar, aumentar la exposición de los clientes retail a esta categoría de activos. Nosotros en Sura, por ejemplo, administramos 6.000 millones de dólares y solo 200 millones de dólares están en activos alternativos, es decir, cerca de un 3% del patrimonio de nuestros clientes. Nosotros creemos que eso, sobre todo con los niveles bajos de tasas de interés, debiera ser un porcentaje mayor. Por lo tanto, también como industria tenemos el desafío de hacer de que esta categoría que está subrepresentada en los portafolios de los clientes tome porcentajes un poco mayores. Y por último, el último desafío es la incertidumbre política y económica que vivimos en Chile por el proceso constituyente y por las elecciones que tenemos, que han disminuido el interés momentáneamente de en algunas categorías de activos de plazos más largos y de menor liquidez. No obstante, también hay otras categorías de activos que también por esta incertidumbre, los bajos niveles de tasas de interés han ganado más tracción, pero claramente toda la incertidumbre y lo que estamos viviendo como país hace que en algunas categorías de activos algunos inversionistas prefieran esperar un poco para poder hacer más inversiones. Esa es mi presentación, Nicolás. Te doy el pase a ti. Sí, muy interesante. Porque yo comparto contigo la idea de estos activos alternativos también es que no se piense simplemente para expertos financieros o personas que se dediquen a rentabilizar su ahorro. Me imagino que también es para cualquiera de nosotros que tenemos nuestros trabajos, tenemos tiempo libre en que queremos dedicarnos también a cómo decidir de mejor manera el destino de nuestro ahorro. Y lo primero que quiero preguntarte, Renzo, es cuando una persona quiera ingresar a activo alternativo y sabe que esto no es tan simple como elegir un fondo mutuo, que puede ser en un mercado muy grande, bastante genérico, o también una inversión que puede ser más pasiva, que es un fondo que replique a un índice. ¿Cómo dar el primer paso para inclinarse a un activo alternativo? ¿Dónde se ven las gestoras? Y también la decisión de dónde invertir. ¿Cómo lo harías como en un esquema de tiempo para una persona que quiera meterse en esto? Mira, idealmente acercarse a alguna institución que tenga una buena oferta de productos de activos alternativos para que ojalá el cliente pueda recibir una solución más que le vendan un fondo, que es un poco el enfoque tradicional. Y ojalá que esa institución, un asset management o un wealth manager, tenga una oferta bastante amplia de activos alternativos, desde las cosas menos riesgosas y con más liquidez hasta a lo mejor cosas más sofisticadas que tienen mayores plazos de inversión y mayor liquidez. Y un poco mi recomendación es hacerlo, a lo mejor para alguien que nunca ha invertido en este tipo de activos, hacerlo, por ejemplo, en activos que son, a lo mejor no tienen retornos tan altos como un UF más 7, un UF más 9, a lo mejor buscar algo más UF más 4, UF más 5, pero que tenga la posibilidad de salirse, de rescatar sus dineros en el corto plazo, de modo tal de que le pueda sentir el sabor a esos activos alternativos, que conozca un poco cómo funcionan, y de ahí ir incrementando el nivel de sofisticación. Hay muchas instituciones, por ejemplo, nosotros en las soluciones que entregamos, tenemos programas desde 10 millones de pesos, donde tú accedes a 4 fondos, es decir, 2,5 millones a cada uno, y creemos que esa es una buena forma de iniciar la inversión en activos alternativos. ¿Cómo recomiendas cuando la persona tenga que tomar la decisión? Porque obviamente uno no puede ser más experto que la gestora. La gestora tiene toda la información, se dedica a ver los riesgos, a ver las oportunidades, a conocer el mercado. Entonces, cuando llega el momento de decidir, tú recomiendas que la persona, sí, haga un barrido, haga una visión, se informe, pero tampoco esperar a saber más que el gestor y así tener ese nivel tan alto de seguridad para tomar la decisión. También un poco, no digo la palabra confiar en extremo, porque obviamente uno tiene que desconfiar de manera buena, saber dónde se está metiendo, pero sí un poquito confiar en que los que se dedican a esto son los que realmente saben y por eso están ofreciendo estos productos.
Sí, mira, algo, obviamente, las gestoras y las instituciones de wealth management, como nosotros hacemos un proceso de due diligence bastante extenso sobre las gestoras que ofrecemos, pero obviamente para una persona que no tiene esa capacidad, yo diría que primero es fijarse en que los fondos sean administrados por instituciones grandes, de prestigio, que sean ojalá líderes en su industria en la administración de este tipo de activos, porque de esa forma uno mitiga bastantes riesgos, ¿ya? Eso como primer punto. Segundo, partir con un porcentaje bajo de las inversiones, a lo mejor un 3%, un 4%, no más que eso, para, como te decía, conocer un poco los activos. Y ojalá hacerlo bien asesorado. Y cuando digo bien asesorado, acá es muy importante las restricciones de liquidez y de plazos de inversión que tenga el inversionista. Porque no, por ejemplo, porque tengamos retornos muy bajos en los depósitos a plazo, nos vamos a tentar con un fondo inmobiliario a 7 años plazo UF más 6, porque claramente el cliente son riesgos distintos. Y eso es muy importante que el cliente, ojalá, bueno, es una obligación también de las instituciones financieras transmitir todos los riesgos y el toma de conocimiento que el riesgo tiene que conocer, un rol de suitability muy importante, pero ojalá que también el cliente haga todas las preguntas en cuanto a cuánto renta esto, cuándo puedo disponibilizar mis ahorros, qué pasa si bien quería invertir a 4 o 5 años plazo, en un año más tengo una emergencia y necesito mis dinero, que haga todas esas consultas para conocer el funcionamiento operativo más allá de involucrarse en el detalle de la gestora o de la estructuración del fondo, sino que tenga claro cómo es el funcionamiento, porque vemos que muchas veces disgustos que pueden tener los clientes no es por una diferencia de expectativas entre el retorno que esperaban y el retorno que obtienen, sino que es una diferencia de expectativas entre la posibilidad de disponer de tus ahorros antes de tiempo. Por eso es muy importante conocer la operatividad de estas inversiones. Es muy importante eso, porque tú hablaste de que también se masifica un mercado secundario, es decir, antes de que se termine el plazo del fondo, si yo tengo una emergencia o simplemente quiero ocupar mi dinero, pueda tener la posibilidad de vender mi participación. ¿Eso cómo se hace si yo invertí ya 5 millones de pesos en una como cuota de un fondo de inversión de activo alternativo? Y digo, ¿sabes que lo necesito antes? Yo tengo que buscarlo y buscar a quién me lo pueda comprar, tiene que ser una persona o me pueden ayudar también a buscar a ese comprador. Mira, el rol que cumplimos todas las instituciones que nos dedicamos a asesorar clientes es de nosotros facilitarle eso al cliente. Por lo menos en Sura así ocurre cuando un cliente tiene alguna necesidad, alguna emergencia y requiere disponibilizar sus dineros antes. El rol de uno que tiene una base grande de clientes es buscar, como se dice financieramente, buscar las puntas. Es decir, ver dentro de tu base de cliente quién podría estar interesado en comprar ese tipo de activo, ofrecérselo y de modo tal que al final tanto el comprador como el vendedor tengan una buena experiencia y puedan los dos cumplir su objetivo. Y si eso no ocurre, uno lo que hace es disponibilizarlo en el mercado abierto para que cualquier otra institución, otro cliente, no necesariamente de tu compañía, de Sura en este caso, también pueda tener acceso a comprar esas cuotas. Sabemos que acá en Chile estamos expuestos a presiones inflacionarias y han salido reportes de que ha subido bastante la activación de cuentas corrientes en dólares. Es decir, muchos clientes que se quieren dolarizar ante el vaivén del peso chileno. Es una buena alternativa, tú lo mencionaste algo en tu presentación, y yo he visto muchos fondos inmobiliarios en Estados Unidos, y obviamente ahí se invierte en dólares. ¿Tú lo ves como una buena alternativa para quien no quiera sufrir con el vaivén del peso chileno, invertir en un activo alternativo, por ejemplo, en Estados Unidos, especialmente en el rubro inmobiliario? A ver, mira, cuando uno hace inversiones afuera en dólares, tiene que tener muy claro que esa inversión idealmente hay que medir su desempeño en dólar, porque con la volatilidad que estamos teniendo hoy día con el tipo de cambio, claro, hoy día entrar a niveles de 780, 790 y el día de mañana si el dólar vuelve a bajar a niveles de 730, obviamente uno va a ver una merma de su retorno medido en pesos, pero a lo mejor el activo en moneda real, en su moneda original, ha tenido un muy buen desempeño. Por lo tanto, en general, nuestra recomendación es que es recomendable tener parte de sus inversiones en otras monedas como el dólar, pero siempre y cuando sean inversiones de mediano y largo plazo, porque de lo contrario, más que preocuparnos del activo en sí, vamos a estar preocupados de la variabilidad del tipo de cambio, y eso probablemente nos va a hacer sufrir un poquito más de la cuenta. En general, nosotros hemos tenido hartos clientes que han querido sacar parte de su dinero, dolarizarse un poco, y vemos que hay una disposición a medir esas rentabilidades en dólares, que eso creo que es muy importante porque si no,
la experiencia termina no siendo tan favorable con la volatilidad que estamos teniendo en el dólar. Renzo, mi última pregunta antes de pasar al siguiente expositor. Tú mencionaste que los tickets de entrada, los aportes están bajando. Te quiero preguntar, ¿desde qué monto uno en verdad puede considerar invertir en activo alternativo en alguno de los fondos? Y también los plazos, ¿en qué promedio están los plazos para obtener una rentabilidad? Mira, los montos es bien relativo, porque si es que el fondo tiene mercado secundario, tú la verdad que lo que necesitas es tener el monto mínimo para comprar una cuota. O sea, si hay un fondo que su valor cuota son 30.000 pesos, tú puedes colocar una orden en la bolsa desde 30.000 pesos y esperar que haya venta y comprar la cantidad de cuotas que tú quieras. Pero en general, cuando uno disponibiliza este tipo de soluciones, hemos visto que en general con aportes de 2, de 3, de 4 millones, tú ya puedes acceder a fondos que son distribuidos por instituciones que se dedican como Sura al mundo de wealth management. ¿Y diversificadamente con esa cantidad o un solo fondo? Mira, yo te diría que si la institución te ofrece un programa más que venderte un fondo, sí lo puedes hacer diversificadamente. Nosotros en el pasado, desde 10 millones de pesos, tú has podido entrar a un fondo de private equity internacional, de real estate internacional y de deuda privada internacional. O por 10 millones de pesos has podido entrar a un programa de fondos de factura, fondos de leasing, fondos de mutuo, fondos de capital preferente. Y actualmente también estamos con un programa que desde 10 millones de pesos puedes entrar tanto al mundo de capital preferente, que es deuda privada relacionada al mundo inmobiliario, como también a la renta residencial. Por lo tanto, es importante que el proveedor de asesoría, ojalá al cliente le pueda entregar varias alternativas como programa más que un fondo. De esa forma, así el cliente puede entrar con montos bajos de manera bastante diversificada. ¿Y el tiempo que uno puede esperar para el retorno, los plazos? Mira, en general nosotros hoy día vemos el retorno en deuda privada en torno a UF más 3, UF más 5, UF más 2, UF más 5. Hay un universo bastante grande de riesgo. En temas de renta residencial, que es algo que está bastante de moda en Chile, estamos hablando de retornos entre UF más 5 y UF más 7. Depende del nivel de apalancamiento también del fondo y el nivel de madurez en el cual tú ingresas a los edificios. Y bueno, los desarrollos inmobiliarios en general están sobre UF más 9, por lo tanto pero son más ilíquidos y los plazos son más largos, por lo tanto tienes un mundo muy diverso de plazos de inversión, de riesgo y por lo tanto también de retornos. Muy claro entonces las explicaciones de Renzo Berzelli, vicepresidente de Sura Inversiones y gerente general de la corredora de bolsa de Sura Asset Management en Chile, con este panorama para los inversionistas retail, para activos alternativos. Muchas gracias por estar con nosotros, Renzo. Un abrazo. Gracias a ti, Nicolás. Un abrazo. Muy bien, nosotros seguimos avanzando en este seminario que hacemos AIPEF y Sura, donde hablamos de activos alternativos, lo veíamos con Renzo, para los inversionistas que quieren individualmente apostar por esos activos, ahí veíamos las recomendaciones. Ahora vamos a hablar del panorama que hay para los inversionistas institucionales, como son las compañías de seguro o los fondos de pensiones. Y nosotros en AIPEF somos una organización de enorme alcance, por eso nuestro siguiente panelista está en Nueva York, porque él es el Officer Senior en el New York City Retirement Systems, donde gestiona una cartera de aproximadamente 25.000 millones de dólares de los 5 sistemas de jubilación de la ciudad de Nueva York. En Chile, él tuvo mucha carrera en AFP, como Capital, Provida y también Suma Van Sandero, una AFP que ya no existe, pero que estaba antes. Es ingeniero industrial de la Universidad de Chile, tiene un MBA en la Universidad de Columbia y también estudios de posgrado en la Universidad de Salamanca. Nuevamente saludo a Cristian Norambuena, que está en la Gran Manzana. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días. Hola, Nicolás. Buenos días. Gusto estar acá. Gracias por la invitación. Por supuesto. Bueno, ya ahora es tu turno. Cuéntanos la perspectiva de invertir en activos alternativos, pero de inversionistas institucionales que, como sabemos, esperan retornos a largo plazo. Perfecto, encantado. No sé si acabo de compartir mi pantalla. ¿Pueden ver las láminas? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. La verdad, muy contento de estar acá. Yo quería dar un poquito una perspectiva un poco más global, ¿cierto? Desde el Fondo de Pensiones de la Ciudad de Nueva York, que como tú bien mencionaste, Nicolás, maneja los ahorros para pensiones de todos los empleados públicos de la ciudad.
Y también quería enfocarme un poquito más en el capital privado o private equity, dado que Renzo se enfocó un poquito más en la deuda privada y la renta inmobiliaria en Chile. Y también al final quería mencionarles un poquito algunas tendencias o nuevas tendencias, un poco ahí tomando como referencia el título del seminario, que se ven acá en Nueva York en este tipo de inversiones y que generalmente estas tendencias tardan un tiempo en llegar a Latinoamérica y a Chile, así que espero que algunas de ellas les sirvan como antecedente para ver las cosas que van a ir llegando en los próximos años. Para partir, quería comentarles un poquito acá cómo ha evolucionado la asignación de los inversionistas institucionales en Estados Unidos hacia los activos alternativos en las últimas décadas, ¿cierto? En este gráfico podemos ver en celeste el allocation o la asignación que representa los portafolios de los fondos de pensiones estatales y locales acá en Estados Unidos, y los endowments, que son las organizaciones que manejan los ahorros y las inversiones de las universidades acá en Estados Unidos, y que en muchos casos ellos son bastante grandes e importantes. Y ahí podemos ver que, por ejemplo, para los fondos de pensiones, la asignación o el porcentaje del portfolio que representaban los activos alternativos previo a la crisis financiera del 2007-2008 estaba bajo el 10%, ¿cierto? En el gráfico de la izquierda. Y a partir de la crisis se produce un aumento significativo hacia niveles más cercanos al 30% que estamos hoy día, y en el caso de los endowments incluso cercano al 50%. ¿Qué es lo que han buscado los inversionistas institucionales a través de este incremento en la alocación a activos alternativos? Muchas de las cosas que también mencionaba Renzo, ¿cierto? Mayores retornos históricos asociados a un mayor riesgo de estas inversiones, menor correlación con los activos públicos equivalentes, ¿cierto? O tradicionales, y un contexto de tasas de interés a nivel global bajas, sobre todo a partir de la crisis financiera y después de la crisis europea del 2012-2013, que han hecho que los inversionistas a nivel global busquen alternativas de inversión que presenten mejores retornos de largo plazo. Y en el caso de los fondos de pensiones y de los endowments que tienen un horizonte de inversión más largo, ¿cierto? Han estado dispuestos a poder cambiar un poquito liquidez de estos activos que, como bien mencionó Renzo, son menos líquidos, tienen menos transabilidad, por mayores retornos, y de esta forma poder incrementar las pensiones y los retornos futuros de sus afiliados. En el siguiente slide les quería mostrar un poco que a nivel global, dentro de estas categorías de activos alternativos que están la deuda privada, ¿cierto? El private equity o capital privado, la renta inmobiliaria, la infraestructura, y en algunos casos también se incluye dentro de los activos alternativos a los hedge funds. El capital privado o el private equity, que es el área negra dentro del gráfico, representa la mayor parte del capital levantado e invertido en los activos alternativos, en las distintas métricas que uno usa. Si uno usa como la métrica que tengo yo acá, en el fondo el capital levantado para inversión en los últimos 20 años aproximadamente, pero también si uno usa el capital efectivamente invertido o el número de vehículos de inversión, en general private equity representa aproximadamente la mitad o un poco más de la mitad de la industria de activos alternativos. Esto, para los que no estén tan familiarizados, en general se realiza a través de fondos de inversión, de fondos de private equity, ¿cierto? Estos fondos compran empresas que no están listadas en la bolsa, ¿cierto? Son empresas privadas, de ahí su nombre. Y un factor que es bastante diferenciador con respecto a las inversiones que se pueden hacer en empresas listadas es que el nivel de injerencia y de control que tienen estos fondos sobre las compañías es muchísimo más alto que el que puede tener, por ejemplo, un fondo mutuo o un fondo de inversión que invierte en una compañía listada en la bolsa. En general, estos fondos pueden cambiar el management o la plana directiva de las compañías, pueden cambiar la estructura de capital, hacer recortes fuertes en costos y en eficiencia, cambiar la estructura comercial o la estrategia comercial de la compañía, versus una inversión que pueda ser un fondo mutuo, por ejemplo, en empresas públicas o listadas en la bolsa, donde generalmente son inversiones que representan un menor tamaño del
de la propiedad de la compañía, donde generalmente el rol del fondo es un poquito más pasivo, ¿cierto? Entonces esa es una diferencia importante entre la inversión en capital privado, private equity, e inversión en acciones públicas o listadas en la bolsa a través de otros vehículos de inversión. Y cuando hablamos de private equity, en general, a nivel global, de nuevo, en general estamos hablando de inversiones en mayor medida en Estados Unidos, ¿cierto? En este gráfico, por este mapa aquí podemos ver del capital que se ha levantado durante el primer semestre de este año, el 2021, cuánto de ese capital está destinado a las distintas regiones del mundo, y ahí podemos ver que Estados Unidos en general lleva la delantera versus otras regiones como Europa, Asia, Latinoamérica, África u otros lugares, en términos de destino de esas inversiones. En Norteamérica, en el fondo, en el primer semestre se lleva casi 300 billones en el fondo de capital que está dedicado a inversiones en esa región. Lo sigue como estrategia o fondos multirregionales, donde de nuevo Estados Unidos pesa mucho dentro de ese pool. Por lo tanto, el mensaje acá es que cuando hablamos de capital privado o private equity a nivel global, en general estamos hablando en gran medida de inversiones en compañías norteamericanas. Y dado eso, y dado en el fondo la perspectiva desde un inversionista institucional como los fondos de pensiones de la Ciudad de Nueva York, quería comentarle un poco las tendencias que se ven hoy día emergiendo dentro de la industria del private equity en Estados Unidos, y que, como les decía, quizás muchas de ellas van a llegar a Latinoamérica o Chile en los próximos años, y me pareció interesante compartirlas versus las que pueden llegar hoy día, que son generalmente managers más establecidos o que son un poquito más grandes en general. La primera tendencia o el primer punto que les quería comentar acá es que muchos inversionistas institucionales, dentro de ellos la Ciudad de Nueva York, están desarrollando programas para managers o fondos emergentes. Y acá quiero hacer un poco la distinción de que aquí no se trata de inversiones en mercados emergentes, sino que en fondos o gestoras que son emergentes. Es decir, fondos que están partiendo, equipos que se están separando de otros fondos más establecidos o que llevan invirtiendo en private equity a veces 20 o 30 años aquí en Estados Unidos, una industria que partió a fines de los años 80. Los fondos institucionales en Estados Unidos tienen pool de capital dedicados a la inversión en este tipo de gestoras, y algo que se está viendo muy frecuentemente es que muchos de estos fondos nuevos están liderados por mujeres o minorías, algo que dentro de la estrategia de inversiones de los grandes inversionistas institucionales en Estados Unidos es muy importante, el desarrollo del mercado de capitales y también de una componente también social detrás de las inversiones que se realizan. Por lo tanto, cada vez más vemos fondos que están liderados por segmentos que están un poco subrepresentados dentro de la sociedad, como lo llaman acá. Y lo que se ha visto en general son una buena experiencia. En promedio, en general, estos fondos han retornado mejor que los fondos más establecidos, más grandes, que llevan más tiempo invirtiendo en esta clase de activos. Obviamente la dificultad de elección es mayor, ¿cierto? El proceso que hay que realizar ahí de, como se llama en la industria de private equity, de due diligence o de revisar procesos, equipos, forma de invertir, estrategia de inversión, es mayor, hay que destinar mayores recursos, mayor tiempo, ¿cierto? Pero los fondos de pensiones americanos están destinando o teniendo equipos especializados en hacer este tipo de inversiones. Lo segundo es el desarrollo también de fondos que se especializan en algún sector o un par de sectores en particular. Hasta ahora, en general, los fondos que llevan invirtiendo décadas en private equity acá en Estados Unidos, que los comentaba un poco Renzo en su presentación, han tenido una estrategia más bien generalista, ¿cierto? Donde invierten en muchos sectores, desde industria, retail, a energía, tecnología, salud, y ha sido una estrategia en general ganadora y muy exitosa para algunos de ellos, pero lo que se ve hoy día y una tendencia nueva que está apareciendo son fondos que se especializan, como decía, en uno o dos sectores, ¿ya? Cada vez se hace más importante el desarrollo de un conocimiento especializado en los sectores o los subsectores, tener equipos que tienen mucha experiencia dentro de la industria,
que conocen toda la cadena de valor y cada vez más pierde importancia el approach tradicional más generalista, donde lo más importante era un poco el manejo financiero, la ingeniería financiera detrás de las inversiones. Cada vez más importante conocer el sector, conocer la dinámica, entender hacia dónde va la industria en las próximas décadas y de esa forma generar retornos más altos para los inversionistas de esos fondos. Dentro de los sectores más comunes, donde estos productos se están desarrollando hoy día acá en Estados Unidos, están fondos enfocados puramente a tecnología, por ejemplo. Se están levantando fondos hoy día de 15, 20 billones de dólares que solamente invierten en tecnología, en algunos casos incluso algún subsegmento de la tecnología como puede ser software. Otros también se han especializado en salud, que es un sector que está teniendo una dinámica muy fuerte, muchos cambios también tecnológicos dentro de la industria de la salud. Servicios financieros también es un sector que ha traído muchos fondos especializados, y esto es algo que si uno conversa aquí con la gente, que muchos de ellos manejan fondos grandes o son los dueños de fondos grandes de la industria, ven como el futuro del private equity o del capital privado la inversión a través de vehículos sectoriales más que generalistas, como decía. Y uno de los sectores o tendencias dentro de este mundo que se está desarrollando muy fuerte acá en Estados Unidos y también en Europa es fondos de private equity y también de otras clases de activos alternativos que se enfocan puramente en compañías e inversiones cuyo modelo de negocio o misión es el combate del cambio climático. Como podemos ver ahí en el gráfico de la derecha, sabemos que la temperatura obviamente del planeta ha aumentado, como lo hemos visto en informes que han aparecido de organismos internacionales, en torno a 1 grado desde la época industrial, ¿cierto? Y en los próximos 20 años tenemos que hacer como sociedad fuertes inversiones para cambiar la matriz productiva y energética global para poder mantener la temperatura bajo el umbral de 1,5 grados, sobre el cual ya lamentablemente sabemos que el mundo y la vida como la conocemos se hace mucho más difícil. Hoy día la inercia que tiene la economía y el ecosistema en general hacen que prácticamente esté garantizado que vayamos a llegar a 1,5 grados en los próximos 20 años, y todos los esfuerzos que se están haciendo a nivel global van en la línea de mantener eso en ese nivel, en 1,5, y no irnos hacia niveles mayores como 2 grados o más. Entonces, aquí hay 4 fuerzas que se están combinando para generar una oportunidad de inversión muy grande y muy atractiva en los próximos 10 o 20 años, y obviamente los fondos de private equity son algunos de los llamados a tomar ventaja de esas oportunidades. Una es todas las metas y los planes de reducciones de emisiones de carbono que están poniéndose las empresas y los gobiernos a nivel global, ¿cierto? Todas las mayores empresas del mundo, General Electric, Google, los bancos, las empresas industriales, están poniéndose metas muy agresivas de cambiar su matriz productiva en los próximos años para transformarse en empresas que o no generen o mejoren las emisiones de carbono en el fondo. También asociado junto a esto hay un cambio en el comportamiento de los consumidores, sobre todo en los mercados desarrollados como Estados Unidos y Europa. Los consumidores ya cada vez demandan más productos cuya producción no involucre emisiones de carbono, ¿cierto? Y también que la empresa en un todo sea verde o tenga una cadena de valor que no genere emisiones de carbono, tanto a nivel de proveedores como de sus procesos productivos, etc. Inversionistas institucionales, entre ellos la ciudad de Nueva York, también están destinando capital o allocation dentro de sus portfolios para participar de estas oportunidades que se están presentando y además no solo generar retornos, sino que también ayudar en esta tarea que como sociedad a nivel global tenemos en los próximos años. También la tecnología ha permitido, los avances tecnológicos han permitido que hoy día la generación de energía a nivel global con energías renovables no convencionales como energía solar o eólica ya sean competitivas en términos de costo en relación a tecnologías asociadas a combustibles fósiles como petróleo, carbón
o gas natural, y eso hace también mucho más posible hoy día que la matriz energética a nivel global pueda ser modificada a una matriz verde, y obviamente eso requiere de inversiones gigantescas a nivel global de todo tipo de inversionistas públicos, gobiernos, empresas privadas, fondos de inversión, etc. Se estima que en los próximos 20 años se van a requerir aproximadamente 30 trillones de dólares en inversiones para poder reconvertir la matriz manufacturera, industrial y de servicios a nivel global para poder adecuarnos a estos cambios. Y finalmente algo que cambió en el último año, ¿cierto?, con la pandemia, es que la conciencia de los inversionistas y de los agentes económicos a nivel global se ha dado cuenta que problemas como fue la pandemia, y que también algunos de sus riesgos en el fondo son similares a los que plantea el cambio climático, de que la economía a nivel global pueda detenerse completamente al mismo tiempo, afectando a las 7.000 millones de personas que vivimos en la Tierra. Son cosas que pueden pasar, son cisnes negros, como se dice en inversiones, que pueden ocurrir, y eso ha hecho que el proceso que ya venía ocurriendo de forma más lenta antes de la pandemia, de reconversión energética, de reconversión industrial y de destinar recursos y capital a generar esa reconversión, se ha acelerado fuertísimo, muy fuerte en los últimos meses, en los últimos trimestres. Y hoy día, de hecho, en Private Equity, que es el tema un poco de la presentación, se están levantando fondos de 7.000 millones de dólares, 12.000 millones de dólares, cuyo único foco es invertir en compañías relacionadas con este tema o con este sector. Así que con eso quería terminar la presentación y agradecer de nuevo la oportunidad, y espero que les haya servido un poco estas ideas que les traía de día. Feliz Gracias a ti, de Cristian, y la verdad, yo hace tiempo no me acordaba de un seminario en que tuviera dos exposiciones que en verdad no pude dejar de estar concentrado. O sea, tremendamente muy buenos los datos que ustedes nos entregan, relacionado principalmente a institucionales, que fue tu tema, Cristian. Cuando hablamos de private equity, uno quizás erróneamente lo asocia a empresas de capital pequeño, startups, venture capital, que por lo tanto por tamaño no están abiertas en bolsa, pero también hay empresas grandes que no están abiertas en bolsa. Solamente para un ejemplo acá en Chile, AgroSuper, una empresa enorme que no está abierta en bolsa. La inversión en private equity va todo el espectro, empresas que son startups, que tienen unos 5 o 10 años, enormes, pero que simplemente no están en bolsa. ¿Hay de todos los tamaños lo que se invierte en private equity? Sí, efectivamente. Hay de toda gama de tamaños de inversión, partiendo por el Venture Capital, que son fondos que se dedican exclusivamente a startups, compañías que están en la fase inicial de desarrollo, mucho de ello obviamente relacionado con tecnología, con Silicon Valley. Después hay fondos que se llaman de Growth Capital, donde ya las compañías pasaron de la fase de startup y ya están en un nivel un poquito más desarrollado, y están ya generando utilidades y necesitan más capital para seguir creciendo. Y después finalmente, ya cuando las compañías están consolidadas, maduras, tienen una posición competitiva en el mercado suficientemente buena, también hay fondos que se dedican solamente a ese tipo de compañías, que se llaman, las transacciones se llaman de buyout, ¿cierto? O control de aquellas compañías. Solamente un ejemplo, recuerdo el año pasado una transacción en Europa de una compañía de ascensores, ¿cierto? De ThyssenKrupp, que está en casi todos los edificios en el fondo del mundo, donde dos fondos de private equity compraron la compañía de forma conjunta, y la transacción, si mal no recuerdo, estaba en torno a 15 o 20 mil millones de euros. O sea, estamos hablando de tamaños bastante grandes y en muchos casos equivalentes a los tamaños que pueden tener compañías que se transan en la bolsa. Así que sí, efectivamente hay de toda la gama de tamaños y de tipo de etapas del desarrollo de las compañías dentro de las inversiones en private equity. ¿Y está bien distribuido en el tamaño de las compañías o está enfocada a algún tamaño en particular? Aquí en Chile se ha hablado mucho de que las AFP, por ejemplo, puedan invertir en startups para desarrollar el venture capital, pero también tiene que ver con que haya el mercado suficiente, entonces, y también las posibilidades de que tenga una buena rentabilidad. Entonces, ¿hay algún tamaño de empresa donde los fondos de pensiones se estén enfocando principalmente como una buena rentabilidad?
Sí, yo te diría que en general los portafolios de los fondos de pensiones a nivel global están más cargados hacia las compañías más grandes, ¿cierto? Fondos de lo que se denomina buyouts, donde por definición las compañías tienen un mayor tamaño, el tamaño de la compañía es más grande y en el fondo los fondos de pensiones pueden invertir y poner a trabajar mayor capital con un mismo ticket. El segmento más pequeño asociado con startups, con venture, es muy atractivo también, pero también plantea desafíos importantes en términos de el nivel de especialización y la cantidad de equipos que se necesitan dentro de los fondos de pensiones para poder realizar esas inversiones. Entonces, lo que comentaba un poquito ahí sobre el desarrollo de estos managers emergentes, ciertos fondos más pequeños que se están dedicando a sectores específicos, está dentro de ese segmento, ¿cierto? Es necesario para conocer bien y para hacer inversiones con mayor seguridad, conocer a las personas del fondo, ¿cierto? A los fundadores, la trayectoria, el track record en términos de las transacciones que han hecho en el pasado. Entonces toma mucho más recursos y tiempo poder hacer ese análisis, y también el acceso es más difícil. Fondos que han sido exitosos en el pasado tienden a llenarse con capital de los inversionistas existentes, ¿cierto? Por lo tanto, para inversionistas que no están presentes hoy día es más difícil el acceso, sobre todo pensando a inversionistas, por ejemplo, viniendo de Latinoamérica, es más difícil conseguir el acceso a esos fondos que han sido exitosos en el pasado y que están invirtiendo en ese tipo de compañías. Cristian, mencionaste extensamente la inversión que se está haciendo en empresas que tengan dentro del core o hayan cambiado completamente su gobierno corporativo, su forma de hacer negocios, o que se dediquen directamente a mitigar el cambio climático. Hablaste de cifras astronómicas, 30 trillones de dólares, si no me equivoco, que se necesitan como capital para poder enfrentar el cambio climático. Y te quiero preguntar, el que las AFP o administradoras, inversionistas institucionales, estén de lleno en eso, no es solamente por un tema de que tienen que tener legitimidad ante el público e invertir. De esta manera genera esa legitimidad. También es porque es rentable y, como tú lo decías, es una necesidad imperiosa de que haya capital suficiente para esa tarea. Son tres cosas distintas, pero quiero preguntarte cuál es el motor, lo que realmente motiva a la inversión en este tipo de empresas. Sí, yo creo que efectivamente la necesidad está, ¿cierto? Y la necesidad de también generar no solamente retornos, pero hacer sustentable la economía global, obviamente es un factor muy importante. Pero yo diría que lo fundamental acá es los retornos y la oportunidad de inversiones que se está generando en esto. Como comentábamos, esto va a ser la mayor reconversión industrial y de servicio de la historia, lo que va a ocurrir en los próximos 10 o 20 años. Así como pasó con la tecnología, donde hace 20 años habían algunos pocos inversionistas, fondos dedicados a tecnología, y la tecnología hoy día no existe una compañía en el mundo que no tenga, si no tiene una estrategia tecnológica, un equipo de tecnología interno y una estrategia de cómo desarrollar la tecnología, pueda ser competitiva en la economía del siglo XXI. Acá en el tema del cambio climático está pasando algo similar, obviamente con un desfase ahí de algunas décadas, pero en los próximos años una compañía que no tenga una estrategia de cómo mitigar sus emisiones de carbono, trabajar con proveedores sustentables, cumplir con los estándares de menor contaminación y emisiones que le van a pedir los clientes, va a ser una compañía que le va a ser muy difícil competir en la economía del siglo XXI, y por lo tanto las oportunidades de inversión que se van a dar en todo ámbito de generar esa reconversión van a ser muchísimas, y desde ese punto de vista van a haber muchas compañías donde poder invertir en el momento adecuado va a generar retornos suficientemente altos para los inversionistas y para los fondos que están haciendo esas inversiones. Así que tanto desde el punto de vista social como de sustentabilidad hacia adelante es una necesidad, pero también la generación de oportunidades de inversión y con altos retornos yo creo que es el motor principal, porque los fondos se están yendo fuertemente detrás de esta estrategia acá en Estados Unidos y en Europa. Cristian, me quedan dos preguntas, no porque no tenga más, podríamos estar hablando harto rato, pero se nos está acabando el tiempo. Mencionaste que los institucionales están invirtiendo en estos fondos que tienen
menos, quizás poca, correlación con mercados públicos. Eso es para que no estén tan expuestos a la volatilidad que están expuestas a la bolsa cuando hay eventos internacionales, cuando hay contingencia política, cuando hay información particular y que hace que suba o baje la bolsa de un momento a otro. Es por eso que se busca estos fondos que no tengan tanta relación con estos índices públicos. Claro, efectivamente los inversionistas buscan inversiones que ojalá tengan menor correlación con los índices públicos para generar portfolios, lo que se llama portfolios diversificados, ¿cierto? Donde si alguna parte del portfolio no anda muy bien, hay otra que pueda compensar eso. Hay varias razones detrás de eso. Una es que muchas veces estos fondos invierten en compañías de tamaños más pequeños, ¿cierto? Como que las que tienen los fondos, o perdón, los índices públicos. Hay también diferentes formas de valorizar los activos. Obviamente estos fondos no necesitan tener un precio diariamente, porque son en fondos más ilíquidos, y eso también hace que la forma en que se mueven los precios de los portfolios de estos fondos sea distinta a la de los fondos, de los fondos que están asociados a empresas públicas. Así que hay un sinnúmero de factores por qué en el fondo se producen esas diferencias. Pero sí, en el fondo es muy apetecido por los fondos y por los fondos de pensiones institucionales a nivel global tener posibilidad de invertir en segmentos de estrategias de inversión que no se muevan uno a uno con el S&P o en Chile con el IPSA, y que estén tan sujetos a las fluctuaciones del mercado día a día. Sí, y eso es muy importante y es mi última pregunta. Tú hablaste de premio por iliquidez y eso tiene que ver con un premio, un mayor retorno esperado para inversiones que no se estén moviendo día a día, que no se estén moviendo semana a semana, que no estén cada momento buscando dónde ver la mejor opción y en definitiva que no se estén invirtiendo y desinvirtiendo a cada rato. Y eso lo hemos visto mucho acá en Chile. Había, porque ya no está, una empresa que recomendaba cambios de fondos prácticamente todas las semanas y eso obligaba a los institucionales chilenos a desinvertir activos que no estaban pensados para desinvertirse rápidamente. Entonces, quiero que no simplemente nos cuentes para que también nosotros podamos, como periodistas, explicarlo de buena manera por qué está este premio por la iliquidez, por qué se pueden pensar en mayores retornos cuando es una inversión que se mantiene en el tiempo y no se está cambiando por una recomendación en particular. ¿Se nos puede explicar por qué existe ese fenómeno? Sí, claro. Básicamente la liquidez, obviamente, o la iliquidez es un riesgo, ¿cierto? Es un riesgo que uno corre como inversionista y que, como tú mencionabas, o Renzo mencionaba antes, a mayor riesgo, en el fondo, uno en el fondo espera mayor retorno, ¿cierto? Si uno sabe que la inversión que uno va a realizar no va a estar disponible por, no sé, un plazo de 3, 5 años, obviamente uno le va a pedir a esa inversión una rentabilidad mayor que compense el hecho de que tú no puedas vender esa posición mañana o pasado mañana y tener tu capital de vuelta rápido. Entonces, ese fenómeno hace que estas inversiones renten más que las inversiones públicas. Y lo que pasa mucho es que también cuando tú piensas en inversionistas como los fondos de pensiones a nivel global, ¿cierto? Endowments, compañías de seguro, fondos soberanos que tienen horizontes de inversión de 10, 20, 30 años, la verdad es que para ellos no es tan necesario tener el portfolio fluctuando, ¿cierto? Día a día, dependiendo un poco de cómo salió tal indicador o que, no sé, algún político o alguna entidad de gobierno hizo alguna declaración que afectó el sentimiento de negocio. Estos inversionistas están pensando mucho más allá y están dispuestos en el fondo a que su portfolio no esté completamente disponible en las próximas semanas o incluso meses o años. Por lo tanto, estos inversionistas los inversionistas institucionales están llamados a poder captar ese premio por liquidez que está presente en los mercados privados. Y otra cosa que además está haciendo este fenómeno está exacerbando este fenómeno, es que en los últimos años hemos visto un aumento muy grande de la presencia de la tecnología en el trading y la negociación de los valores que se transan en bolsa, ¿cierto? Hoy día hay
algoritmos, sobre todo en la industria de hedge funds, que transan en el fondo de forma automática a través de programas computacionales, de acuerdo a las noticias que van saliendo o el movimiento de los precios. Por lo tanto, para un inversionista natural, ya sea un inversionista retail o un equipo de personas que están dentro de una inversión institucional, resulta muy difícil competir en ese segmento de mercado contra algoritmos y programas en el fondo que pueden procesar y digerir una cantidad de información infinitamente mayor que la que puede procesar cualquiera de nosotros que podamos competir en ese segmento. Así que yo diría que esas tres distintas fuerzas se están combinando para generar un mayor apetito por este tipo de activos privados. Exactamente, muy interesante lo que tú mencionas, con los que quieren ganarle a la bolsa, con los que quieren ganarle a los mercados, anticipándose a los fenómenos. Ahí tienes lo que tú decías con esos algoritmos que son algo difíciles de poder vencer por la cantidad de información que procesan. Activos alternativos desde el punto de vista del inversionista retail, como también del inversionista institucional, ha sido la conversación que hemos tenido en este miércoles, me estoy adelantando los días, este miércoles, entre IPEF y también Sura. Quiero agradecer a Cristian Norambuena, Official Senior en el New York City Retirement Systems, porque ha sido una excelente conversación. Que estén muy bien, Cristian, estamos en contacto. Muchas gracias, Nicolás, un gusto haber estado acá. El gusto para mí de haber conversado contigo. Y también quiero agradecer al que también era dueño de casa en este seminario, Renzo Vercelli, vicepresidente de Sura Inversiones. Gracias, Renzo, por también compartir tus visiones y tus recomendaciones para los inversionistas retail. Gracias a ti, Nicolás, y a toda la audiencia. Muy bien, amigos, son las 10:15, los vamos a dejar liberados para que todos se vayan a trabajar. Antes, les quiero decir que en IPF les tenemos otro seminario esta semana, el viernes a las 9 de la mañana, internacionalización del peso chileno. Es parte del ciclo de seminarios que tenemos con el Banco Central y en esta ocasión este seminario lo dirigirá el gerente de infraestructura y regulación financiera, Gabriel Aparici. Viernes entonces a las 9 de la mañana. Ya, listo, que estén muy bien, cuídense, que tengan un excelente miércoles, nos vemos.